Bienvenido. El hexagrama que llevamos hoy, situado entre los arquetipos de la mordedura tajante, número 21. Mordedura tajante para desobstruir la diafanidad del correcto proceso de alimentación. Energía, empleo con energía, buscando la justicia para abrir campo a la diafanidad de la correcta manera de alimentarse. Y el hexagrama 23, término, límite de un proceso de emprendimiento, cuya denominación es el derrocamiento, la desintegración. Entre ambos arquetipos tenemos el presente hoy de la gracia, el número 22, constituido por el trigrama inferior Li, la claridad o el fuego, al pie de Ken, la montaña, el aquietamiento, que en sí mismo ya proyecta una imagen agraciada, aunque ambigua, por cuanto un fuego al pie de una montaña ciertamente proyecta una imagen de gracia, de belleza, pero al mismo tiempo la combustión de los elementos produciendo gases como velos, velan de alguna manera el contenido real de lo que hay detrás. El hexagrama nuclear que contiene este arquetipo es la liberación, hexagrama número 40. La liberación implica la superación de los peligros existentes, dejándolo atrás. Así, la representación en trigrama del hexagrama número 40, Kan es el peligro, el agua, la sangre, es dejado atrás por el enérgico movimiento de liberación de Chen, que salta o lo soslaya pasando hacia adelante. Vamos a remitirnos ahora concretamente a qué se puede hacer, qué cabe hacer, qué ámbito de acción permite una estructura semejante. Y para ello vamos a recurrir al texto del Rey Wen. Dice el Rey Wen que la gracia tiene elevado éxito y que en lo pequeño es propicio el emprendimiento. Y completa la imagen del Rey Wen diciendo que así procede el noble a aclarar asuntos corrientes, mas no osa decidir de este modo los asuntos conflictivos. Precisamente precisamente por esa doble faz de que efectivamente en el aspecto, digamos, positivo del hexagrama, que es el que debemos resaltar, sin ignorar el posible trasfondo de encubrimiento, la gracia en su sentido natural se muestra en la imaginería celeste, que no obstante estar constituida por complejos elementos de ciencia, metafísica, que implican tanto a la física como a la química y las elevadas complejidades que la ciencia va descubriendo constantemente. Así también en el ámbito de la Tierra, los paisajes en el ámbito geológico, los paisajes alpinos, las mesetas, las praderas, los ríos, estando constituidos por elementos formales de una consistencia empírica y científica solidísima, no obstante, siempre aparecen ante la representación del ser humano con ese chispazo de belleza intuitiva que nos produce la gracia. Como contiene la gracia, efectivamente, en los elementos que acabamos de citar, está plenamente justificada.
tanto la gracia de la imaginería celeste, con un firmamento lleno de estrellas titilantes y de luces, como nuestra Vía Láctea o los paisajes de la Tierra, también pueden, en el ámbito de lo humano, encubrir aquello que no es. Es decir, podríamos tirar de refrán con aquello del hábito no hacer monje, y esta sería una capacidad de seducción que tiene no necesariamente una finalidad, y que sí, en cambio, tiene la capacidad de enmascararse recurriendo a artificios asequibles en el medio, tales los casos de los seductores, tanto en el ámbito de lo sentimental personal, como en el ámbito de lo político o en el ámbito de las ventas comerciales, en cuyo producto se sobrevalora con exceso. Con esto vuelvo sobre la expresión del Reiwen, que son las más cabales, que es propicio el emprendimiento para la gracia, pero no con la gracia no pretender concluir asuntos conflictuales. Bien, esta es una posible respuesta oracular para quien ha obtenido el hexagrama número 22 sin líneas mutantes. Grato, bien terminado, como el ser humano cuando uno se empeña en agasajar a alguien y gasta su tiempo y su energía y quizás su dinero en seleccionar según el gusto de quien sea y nuestra pretensión y bolsillo y capacidades, se esfuerza uno en elegir algo grato para esa persona. Pero encima también lo adorna, lo envuelve. Este es el sentido de la gracia. Concluir bellamente los trabajos terminales, aunque tengan por sí mismos una gran utilidad. Y esto lo usa la naturaleza como paradigma de la belleza y de la forma agraciada. Como digo, esta sería, de aquí debe el consultante que ha obtenido el hexagrama número 22 sin líneas mutantes, corregir las directrices internas que deba poner o no en acción. Cuando entramos en la estructura, en la primera línea, el duque de Zhou dice que no debemos usar auto ni atajo en mi interpretación de las palabras del duque de Zhou. No uses auto ni atajo. Él habla de que el mero hecho de andar le da gracia, confiere gracia a la forma de nuestros pies. Y con esta línea, el complementario que se produce, el hexagrama 52, el aquietamiento, es decir, la pivotación entre un estado que concluimos y otro, en fin, concluido, y esperar que se sedimente. Estamos hablando de la gracia después de haber concluido un cuadro magnífico, un Greco, un Picasso, un Rembrandt. Hay que dejar que se seque, hay que darle el tiempo para que la pintura, para que los pigmentos cuajen y queden secos. El hexagrama 22, con la primera línea de mutación, nos advierte que hagamos el trabajo por nosotros mismos, que no nos aprovechemos de ningún auto ni de ningún atajo, y que no vayamos, que es característica del 52, más allá del momento presente, dejando sedimentar los apegos del ego, los sedimentos, así dejando reposar el vino, dejando secar los pigmentos en el lienzo que acabamos de terminar. Cuando en otra ocasión obtenemos una mutación en la segunda línea, el duque de Zhou, ante el consultante,
que pretende embellecer la forma de su rostro, acicalándose bigote y barba a la manera que le determine su estilo y gusto, pues le dice que bien está permitido que uno embellezca su rostro donde está la cabeza, la parte pensante, la parte contenedora del cerebro, con todas sus enormes circunvalaciones y complejas relaciones con todo el organismo, pues no añade nada el hecho de que la barba sea de esta manera o de aquella otra recortada. Es un adorno admisible, pero que no añade en definitiva nada al contenido interno de ese ser pensante. El complementario que se produce con esta línea es el hexagrama número 26, a donde remite directamente después de la evaluación que le ha hecho entre adorno y pesante de buen amueblamiento interior. Lo lleva al hexagrama 26, que como ya hemos visto en otras ocasiones por complementario, pues denominó como la gran universidad de la vida, y que efectivamente es el cúmulo que en lo que ha atesorado, lo que la humanidad ha atesorado ancestralmente como conocimiento, tanto de santidad como de sabiduría, como técnico, está albergado en ese ámbito general de la universidad, y que en principio, en una primera intención, sirve para intercambiar la energía bruta del ser humano, permítame la expresión, la energía aún no codificada, que lo mismo puede servir para el bien que para el mal, que desparramarse, asistiendo a los cursos, ya sean de la universidad con su amplio espectro, no solo de universidades, sino de formación en general. Intercambiamos esa energía y el asentamiento ancestral, teniendo en cuenta nuestras propias inclinaciones, pues nos faculta en esta o aquella materia y nos capacita para servirnos a nosotros mismos por ese conocimiento, luego en la civilización, en el conjunto colectivo, y al mismo tiempo servimos a la colectividad. Sirve en un principio para facultarnos en profundidad y en segunda instancia para reciclar cuando un proceso se ha obsoletado y es necesario cambiar los rudimentos de trabajo porque ya se han quedado antiguos y ahora hay que incorporar nuevas técnicas. Bien, ahí nos remite la segunda línea con la reflexión sobre el adorno de la barba o mayor profundización al servicio de la comunidad. Cuando en otro caso la mutación se produce en la tercera línea, el duque de Zhou nos advierte que andamos en una situación cómoda, confortable, pero con riesgo de hundirnos en ese húmedo esplendor. Cuando las cosas son gratas, cuando nuestro ambiente laboral, profesional, familiar es confortable, es muy probable que nos olvidemos de las vicisitudes generales de la vida, que no solo nos tocan a nosotros, sino que están dispersas en el medio como la sal sobre la tierra, ¿no? Entonces, el hecho de adormecernos por el confort implica un riesgo de posible hundimiento. Y como siempre subrayo, cualquier enunciado del duque de Zhou, por eso recomiendo los textos tradicionales, así como la base oracular, nunca hablan por hablar ni de manera retórica ni presuntamente literaria, sino que atienden a la expresión de un fondo que trascendentemente detectan y nos lo ponen delante para que lo tengamos en cuenta. De manera que traduciéndolo a síntesis, ojo con la confortabilidad. El complementario va a hablarnos más aún de ese ojo, porque es el hexagrama número 27.
cuando se produce la mutación en la tercera línea, el hexagrama que se produce es el 27, el arquetipo de la correcta manera de alimentarnos. Y como siempre hemos dicho para quienes vienen siguiendo las clases del aula, pues la alimentación no solo se refiere a los elementos materiales que ingerimos para fortalecer nuestro cuerpo, también se refiere a las amistades que cultivamos, las tendencias de lectura y de gustos que tenemos y aquellos que expresamos con quienes nos reunimos. De manera que atención a la manera correcta de nutrirnos y de nutrir a aquellas personas con las que nos relacionamos en uno o en otro ámbito. Atento a no hundirnos en la confortabilidad. Cuando otra mutación en otra ocasión se nos presenta en la cuarta línea, la tesitura de inspiración trasciende el mundo material y recurre a formas literarias de los arquetipos mitológicos, porque dice el duque de Chow que mientras el consultante está entre añadir en la tesitura de debo añadir más gracia a la que ya tengo, más gracia a los contenidos, a mí mismo, a mi entorno familiar, a mi entorno profesional, a mi entorno espiritual, a mi entorno intelectual. El texto muestra un caballo blanco que viene volando, significando simpleza, pureza, sencillez. Entre añadir más gracia y sencillez, la sencillez. Y con esto, la cuarta línea de mutación nos lleva al hexagrama número 30, que es 2 veces repetido, el trigrama Li, la claridad, la capacidad de discernir el grano de la paja, lo claro de lo oscuro. ¿Por medio de qué? Del cultivo de la dócil perseverancia, para hacer que el fuego ilumine, para que se proyecte, para iluminar las 4 regiones cardinales de la Tierra, por medio de la elección de la sencillez y el cultivo de separar bien, de tener buen discernimiento a la hora de separar lo claro de lo oscuro. Esta es una posible interpretación para la cuarta línea de mutación. Con la quinta, nuestro consultante, con una pobre madeja de seda, eso sí, madeable, pero pobre, una madeja pobre, está en medio de jardines palaciegos, de hermosísimos jardines. Es como si tuviera que tener un poco la impresión de un pobre, como yo digo coloquialmente, con su corbatita limpia, su camisita y sus zapatitos y calcetines, que ha rebuscado entre sus propios elementos escasos, pero se presenta con una decencia en un lugar elevado. En virtud de esa decencia y no nos olvidemos, de la madejita de seda que implica en el ámbito antropocéntrico del propio ser la capacidad de maleabilidad, de plasticidad maleable, de ser moldeable conforme al entorno y de aquellos aportes que nos da el complementario cuando se produce esta línea. El complementario que se produce es el 37, que nos proyecta inmediatamente el reflejo de una estructura de orden convencional que no tiene nada este convencional molde con reaccionario, sino tradicional, molde tradicional como la estructura familiar, deslinde entre el mundo bárbaro y salvaje y la civilización, porque es dotación de corresponsabilidad y dotación de principio, que es lo que le conviene tener en mente a esta criatura
que con sinceridad y con plasticidad se muestra en un ámbito que le es elevado. Pues los 5 principios son amor a todos los elementos creados, estructura de jerarquía natural que debe aceptarse, respeto entre los elementos componentes y de género, lealtad entre los miembros colaterales y basar las palabras en la verdad, como nos indican los trigramas componentes del hexagrama en cuestión, del 37. Aquello que se cuece en el hogar del hogar, permítanme la redundancia, es aquello que huele a aquello que quemamos. Si quemamos incienso en el hogar, huele a incienso. Si hemos deslizado un trozo de goma, pues lo que huele es a descomposición, a goma quemada. Basar las palabras en la verdad. Con estos 5 principios y su capacidad de moldearse en relación al entorno, reconociendo que está en un momento de transición hacia un ámbito mayor, podrá emprender con éxito esta persona humilde que ha accedido a un ámbito elevado. Esta es una posible respuesta para la 5ª línea de mutación. Cuando llegamos a la 6ª, y estamos en el hexagrama de la gracia, y hemos visto que la gracia está bien para terminar algo que hemos hecho bien, pero no para enmascarar, y hemos visto ya en la 4ª línea que entre añadir más ornamentos y la sencillez, como en los textos clásicos, como en la pintura clásica, que parece que habría podido pintar yo si lo expresa de una manera que siento que resuena en mi ser, aquella forma poética o aquella forma de expresión literal que me pone tan claras las imágenes. Pues sencillez en la 6ª línea, sencillez que debemos conjugar con el arquetipo que se produce con la mutación de esta línea, que es el 36, la oscuridad de la luz, el oscurecimiento de la luz. ¿Qué debemos corregir del oscurecimiento de la luz? Pues el elemento de la luz, que es una época negativa en el ser humano, porque privan los elementos vulgares, han ascendido y han ocultado la luz del sol, pues en un momento semejante, hacer uso de la brillantez del noble sería terrible, porque el noble caería presa de esa horda salvaje que está haciendo prevalecer sus valores. De manera que el noble en esas circunstancias lo que se preocupa es de pasar anonimado entre la multitud. Si conjugamos este pasar sin brillantez entre la multitud y la conciliación de la sencillez con la belleza que nos aconseja la 6ª línea, pues tenemos la respuesta para la 6ª línea de mutación. Y por mi parte, pues hemos terminado con el hexagrama número 22 de la gracia. Muchas gracias por vuestra atención.